En nombre del voluntariado del Banco Central, pues reciban una cordial bienvenida a esta charla sobre cambio climático, primera actividad de nuestro voluntariado en este año 2015. La charla sobre este tema, que es de vital importancia, como muchos de ustedes ya saben, estará a cargo de 4 personas. Moisés Álvarez, subsecretario de Estado y director de la Oficina de Mecanismo de Desarrollo Limpio, quien nos hablará propiamente sobre cambio climático. Yomaira Martínez, que es coordinadora de la Tercera Comunicación Nacional y quien abordará el tema sobre la Tercera Comunicación Nacional. Daniel Abreu, quien es punto focal del proyecto Plataforma de Aprendizaje sobre Cambio Climático de la Oficina de las Naciones Unidas, y hablará sobre la educación para el cambio climático. Y de aquí, del Banco Central, tendremos al licenciado Dalis Marte, quien es consultor económico del Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos y quien ha sido designado especialmente por la gerencia del Banco Central para trabajar aquí en nuestra institución sobre el tema de cambio climático. Son 4, no se asusten, porque cada expositor tendrá un límite de 15 minutos para su ponencia. Al final, por eso es bueno que vayan tomando apunte de las charlas, pues tendremos naturalmente una sesión de preguntas y respuestas. Para agilizar el proceso, las exposiciones serán sucesivas, sin mi intervención antes de cada expositor, así que voy a agradecer a cada expositor que brevemente se presente y así lo hacemos mucho más rápido. Antes de empezar, queremos agradecer al señor Omar Ramírez, quien es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, quien nos ofreció gentilmente esta charla, que sabemos será de gran provecho para todos. Permítanme saludar a los miembros del Consejo del Voluntariado Bancentraliano que están presentes en esta actividad: a Miriam Torres, tesorera; a Astira Binader, secretaria; a Anester Díaz, coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente y quien tiene que ver estrechamente con esta actividad; y a Miosotis Collado, coordinadora de la Comisión de Educación. Saludo especialmente a los directores, consultores y demás funcionarios del Banco Central aquí presentes. Y gracias a todos los voluntarios y a los que quieren serlo o lo serán después de esta charla, así como gracias a los invitados especiales, porque nos honran sinceramente con su presencia. Sin más, les dejo con el señor Moisés Álvarez, subsecretario de Estado y director de la Oficina Nacional de Mecanismo de Desarrollo Limpio, quien tendrá a cargo la charla Cambio Climático. Que sea de provecho esta charla para todos. Buen día. Muchas gracias, Luis. Bueno, algunas precisiones. Ya subsecretario no existe, como ustedes lo saben. O sea, y en el caso de nosotros, déjenme explicarle un poco, el Consejo depende de la Presidencia de la República, porque mucha gente lo confunde con el Ministerio del Medio Ambiente. Ya cambio climático no es medio ambiente. Cambio climático es un problema de desarrollo, es un problema político, económico. Ya no está circunscrito a esa parte. Entonces, está en el Consejo, lo explico brevemente. Ahora yo soy, como verán, director técnico, con el nuevo decreto que emitió el presidente Danilo Medina, y quien preside ese consejo es el presidente de la República, Danilo Medina. Y después hay varias oficinas, una oficina de cambio climático, una de mecanismo de desarrollo limpio. O sea, el cambio climático tiene 2 grandes ramas, que es mitigación y otra es adaptación. Entonces, de eso se encargan las 2 oficinas. Y lo dejo así de forma breve. Obviamente, como dijo muy bien Luis, Omar Ramírez es el vicepresidente ejecutivo de este consejo. Entonces vamos a darle paso a la presentación. Miren, un test rápido, lo que puedan apuntarlo ahí lo apuntan. Si no, memorícenlo, no creo que sea muy complicado. Si ustedes le hicieran esta pregunta, ¿qué usted contestaría? El cambio climático es de origen natural, no producido por el hombre. Ahora hace más calor porque la capa de ozono se está destruyendo.
Actualmente Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. El cambio climático aumenta la frecuencia de los terremotos o tsunamis. Ustedes contesten eso y al final les vamos a dar la respuesta. A ver si cambiaron con la presentación. Este es el contenido de la presentación. Vamos a hablar de lo que es efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático, efectos e impactos del cambio climático, los errores comunes que se cometen al hablar del cambio climático, ustedes lo verán. Y son, algunas veces uno se espanta, y más que vienen a niveles bien elevados. Y hay una fuente para consultar, como se le va a quedar eso con ustedes, y el que quiera abundar un poco más con eso, hay una serie de referencias. Ok, vamos a ver qué es el efecto invernadero. Algo que no le dije, yo soy físico y filósofo. Entonces, el Sol emite toda una serie de radiaciones. Luz, por ejemplo. ¿Y qué sucede cuando la luz da en un sitio? Se calienta. Nosotros los físicos le llamamos eso, ustedes le llaman calor, nosotros le llamamos radiación infrarroja. Es lo mismo, es calor. O sea, se convierte en calor. Y eso es lo que ustedes ven ahí. Y parte de la energía se refleja de vuelta al espacio. La superficie de la Tierra se calienta por el Sol, irradia el calor de regreso al espacio. Ahí lo vemos. Y los gases de efecto invernadero atrapan parte del calor calentando la Tierra. Esto le tomó a la Tierra, o sea, de todo un proceso geológico. Por ejemplo, en la Luna no hay atmósfera, ni puede haber atmósfera. Pero nosotros tenemos una atmósfera. Y antes, lo que más se hubiera parecido al planeta Tierra al principio sería Venus. Venus tiene mucho dióxido de carbono. No confundir dióxido de carbono con monóxido de carbono, ese es otro tema. Y ese dióxido de carbono, ¿qué pasó? Por la evolución, que es lo que creen el 99.99% de los científicos, por la evolución aparecieron las plantas y las plantas fueron las que empezaron a capturar esa gran cantidad de dióxido de carbono y convertirlo en azúcar, lo que se llaman carbohidratos o en leña, en madera. Pero con procesos geológicos y todo eso, eso se pudrió, se convirtió en los combustibles fósiles. O sea, todo ese dióxido de carbono que existía en exceso al principio del origen de la Tierra, pasó a formar los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. Pero ¿qué pasa? Viene la revolución industrial y sacamos eso que está ahí y lo estamos volviendo a reinyectar. Entonces lo que nos tomó millones de años a la Tierra en ese proceso, o sea, en 200 años lo hemos vuelto a reinyectar. Entonces vamos a ver los efectos que tiene eso. Aquí lo vemos el proceso. ¿De dónde vienen los gases de efecto invernadero? La industria, los carros, tanto que nos encantan, principalmente la jipeta, la deforestación, quemar los árboles, el problema que hay con la selva de Brasil y aquí mismo también. Eso inyecta gases de efecto invernadero y principalmente más por los combustibles fósiles, principalmente los automóviles, entre otras cosas. Aumenta la temperatura del planeta Tierra. Fíjense que sale menos, se calienta más. Y ahí tenemos los culpables. ¿Quiénes son los culpables? Aquí está el revés. Dióxido de carbono es el más importante, que se produce por la quema de combustibles fósiles. Metano, que se produce en los vertederos, y los animales lo producen también. Óxido nitroso. Y estos son los llamados gases industriales. Perfluorocarbono, hidrofluorocarbono, hexafluoruro de azufre. Este se utiliza en refrigeración. No les voy a complicar mucho la vida. El más importante es este, dióxido de carbono. Y es por la quema de combustibles fósiles. Veamos la definición. Aquí vemos la definición del IPCC. Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. ¿Por qué yo le hago hincapié en esto? Porque ustedes van a encontrar por ahí definiciones, aquí hay mucho de política, hay mucho interés económico, en donde se elimina actividad humana. Y se dice que es algo natural. Esos son los llamados negacionistas. No les tengo que decir quiénes están detrás de ellos. Se los dejo de ejercicio. Las grandes empresas que tienen que bregar con petróleo. Y hay hasta científicos, 2 o 3 gatos, que dicen que el cambio climático no existe. Hay que tener cuidado con eso, porque el IPCC, que son 3.000 científicos, dice que sí existe. Entonces aquí vemos
todo el aumento de temperatura, todos los problemas que tenemos. Mírenlo aquí la prueba, si tenemos dudas todavía. Esta es la concentración de CO2. La cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera es mayor que en cualquier otro momento en la historia mensurable y se predice que aumentará drásticamente este siglo. Mírenlo ahí. Y precisamente, fíjense, estamos hablando de 800.000 años para atrás. ¿Y cuándo se dispara? Precisamente, si esto lo pudiéramos ampliar, es cuando aparece la revolución industrial, que descubrimos el petróleo o los combustibles fósiles. Miren por dónde estamos. Esto es viejo, de 2008. Pero si lo ven ahora, estaríamos por aquí, un chin más. Esto es ultimito, calientico, se lo puse a ustedes. Mírenlo ahí. De 1850, miren cuando empezó a subir. Miren ya por dónde estamos, miren la diferencia de temperatura. 1 grado de diferencia en un siglo es terrible para la biodiversidad. Es terrible. Y ya nosotros superamos de 1850 ya más de 1 grado. Fíjense que está aumentando la temperatura. Esto es de 1850 a 2014. Esto fue reciente. Cuando lo vi, digo, déjame ponérselo en la charla. Aquí, por favor, no le dé todavía. Ay, qué bueno, échalo para atrás. Tú tienes que poner, pero no le dé todavía. Aquí, déjeme explicarle esto. Esto es un video de la NASA en donde se ve cómo aumenta la temperatura. La parte roja es donde más temperatura hay, para que lo vean, porque es un poquito rápido. Podemos repetirlo. Entonces, con el mouse, tú tienes que ponerlo en el medio y darle. Mírenlo ahí, 1957. Fíjense el rojo. Y miren cómo aumenta el tiempo. Cada vez más rojo, ¿eh? Miren por dónde vamos nosotros. Qué bien, ¿eh? Y hay gente que dice que no tenemos cambio climático encima. Miren cómo estábamos en el 50. Realmente es pasmoso. Y ustedes no saben los impactos que va a tener eso en República Dominicana, si se lo digo, no duermen esta noche. Ok, podemos pasar a la próxima. Próxima lámina. Fíjense, estos son todos los efectos del cambio climático. Miren, variación de la precipitación. Ya nosotros tenemos sequía todo el tiempo. Y cada vez va a ser mayor. Y problemas con el agua. Y más que va a aumentar la población. Y más que nos gusta tirar el agua. No nos han educado a ahorrar. ¿Ya? Ustedes ven los problemas del este y eso no tiene madre, como diríamos nosotros. O sea, se consume muchísima más agua que en otros lugares. Eso lo dicen estudios hechos. Incremento mundial del nivel medio del mar, o sea, el aumento del nivel del mar. Es 1 milímetro por año. Usted dice, pero es un chin. Sí, 1 milímetro por año son 10 milímetros en 10 años, una década, 1 centímetro. En 40 años son 4 centímetros, casi 2 pulgadas. Eso hace eliminar muchísimas playas. Y eso es asumiendo que siga la rata, o sea, el crecimiento que lleva hasta ahora. Puede darse un evento catastrófico que aumente el nivel del mar a 6 metros. Yo vivo a 1,25 cuadras del malecón, en la zona colonial. Yo tendría la playa en la puerta de mi casa, si se da eso. O sea, terrible. Entonces, derretimiento de los glaciares, los huracanes son más frecuentes y más poderosos. Ya eso que se habla de temporada ciclónica de una médica, ya eso se pasó, ya hay fuera de temporada. Y va a llegar un momento que el año entero va a ser la temporada ciclónica. Inundaciones, los corales, lo que se llama blanqueamiento, o sea, y los corales son los que producen la arena de la playa. Enfermedades, el dengue, la malaria, ahora tenemos la chikungunya encima. Todo eso se transmite por vectores de mosquito y cada vez más común. Ya, señores, llegó el dengue a Italia, al sur de Italia, y ya el dengue todo el año. ¿Por qué? Porque la temperatura ha aumentado. Aquellos que visitamos Constanza con cierta frecuencia, ya, usted le pregunta a los vivos, existía lo que se llamaba el botón, que era como una escarchita. Ya eso es historia patria. Y cada vez más temperatura. Aumenta la temperatura, es menos frío. Ustedes dirán, pero bueno, ahora está nevando fuerte. Es que el clima, precisamente, esos son problemas del cambio climático, porque también se alteran los ciclos. Hay toda una serie de problemas. Si hay una corriente que si se detiene, una corriente de circulación marina, va a llegar la edad de hielo a Estados Unidos y Europa. Entonces, traten de imaginarse todo lo que eso implicaría. Y, ok. Errores comunes. Origen natural versus antropogénico. Confundir con la capa de ozono.
no existe cambio climático. No tiene nada que ver con terremotos o tsunamis. Es el mayor emisor. Entonces, miren, aquí hay una mezcla de cosas. Voy a empezar con la capa de ozono. Es un error muy común de la capa de ozono. Pero ya tengo algunos detalles ahí. Vamos a empezar por aquí. Miren esto. Esto es una definición de un Instituto Interamericano del Cambio Global. ¿Qué es el cambio global? Son cambios de escala global en el ambiente, como el aumento del dióxido de carbono y de la temperatura, o la acidificación de los océanos, o cambios locales en el sistema hombre-ambiente que se acumulan para tener impacto de alcance mundial, como los cambios en el uso de la tierra, la pérdida de la biodiversidad, el crecimiento poblacional y la urbanización. Ahí se habla de que se debe por el hombre, ¿no? Qué curioso, ¿eh? Ahora vamos a ver la definición del IPCC, donde hay 3.000 científicos. Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Actividad humana, este no lo dice. Que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante el periodo de tiempo comparable. Todavía ustedes ven en los periódicos que salen en la noticia de esa nevada y todo, y no se habla de cambio climático. No se dice que eso se debe al cambio climático. Y hay sequía y todo eso, no se dice, no se menciona eso. ¿Qué estará pasando? Mírenlo ahí, haciendo hincapié, pero es el IPCC. Este no dice eso. Ok, esto es editorial de un periódico dominicano, no le voy a decir quién es ni quién es el jefe en esa época. 2007. Los especialistas más duchos han previsto que a causa de la agujereada capa de ozono, que es como el filtro a través del cual el sol morigera sus caloríficos rayos, los glaciares e hielos perpetuos del mundo podrían derretirse gradualmente. Fresco. Eso no es correcto. La capa de ozono no tiene nada que ver con cambio climático. La capa de ozono es con radiación ultravioleta. Y lo que produce es cáncer, problemas con los ojos, cataratas. O sea, es una confusión muy común. Y es un periódico de nivel. Y, ojo, yo lo he visto en España eso también. O sea, no eso es lo único. O sea, es un error muy común, por eso lo estoy poniendo ahí. Por ahí seguimos. El dilema está en que el carbón es el más contaminante de los combustibles y debido al enorme volumen que se quema en el mundo, China, Estados Unidos y la India agotan el 73% de esa fuente. La capa de ozono, y dale otra vez, ha quedado seriamente dañada. Se presagia, bueno, y sigue por ahí. Yo tuve que escribir una carta, muy educadamente, yo estaba en medio ambiente en ese entonces, y decirle, no, muy bien el interés que usted tiene, pero no es correcto lo que usted está diciendo, para que para la próxima no volvamos a caer en eso, porque eso crea confusión. Mucha gente vuelve y le dice, como yo le dije al principio, dice, hace calor porque la capa de ozono se está destruyendo, eso es un disparate. Pero si se quieren sentir feliz, mal de mucho, consuelo de tonto, aquí unos estudios que hemos hecho a través de la Academia de Ciencias, miren esto, no vamos a ver lo otro, si lo ven se van a caer para atrás, eso es estudiantes de bachillerato, eso en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Se le hizo la pregunta, ¿el cambio climático es de origen natural no producido por el hombre? Casi el 70% se equivocó. El cambio climático no es natural, es producido por el hombre, pero se equivocaron. Ahora hace más calor porque la capa de ozono se está destruyendo, casi el 90% se equivocaron. Y esos son nuestros estudiantes, y obviamente no le preguntan a los profesores, que son los que le inculcan eso a los estudiantes. Esto es otro estudio similar a ese, pero que se hizo con el interior. Lo mismo, no le voy, 70%, 90%. Y esto es un estudio que se hizo, lo hizo el Consejo, junto con otras instituciones, del National Conservancy. Fíjense que el cambio climático es un proceso natural de la Tierra, 35%. Bueno, por lo menos 55%, no está tan mal la cosa. Casi 56% cree que es una actividad producida por el hombre. Siempre la vivimos cargando a los gringos. Aquí Estados Unidos es el malo de la película. Ya Estados Unidos no es el malo de la película. Miren ahí. Esto es reciente también. Cuando Obama y el premier chino hablaron sobre el acuerdo que tenían. Miren ahí por dónde va Estados Unidos, reduciendo. Miren por dónde va China, disparado. Ya no el malo no es Estados Unidos, no es China. Mírenlo ahí.
Ese es China. Miren el lado de Estados Unidos, más del doble. Y es lógico, porque los chinos quieren vivir como los americanos. Los americanos son 300 millones de personas, más o menos, y los chinos son 1000 y pico. Si ellos viven igual que los americanos, estamos fritos. Y por ahí siguen los demás. Si sumamos todo el mundo, eso da como 59.000 millones de toneladas. Si ponemos República Dominicana, son 36 milloncitos nada más que nosotros tenemos. Nosotros no somos ni significativos. Cuando yo llego a la discusión de la planta de carbón, yo me río. Nosotros podemos usar carbón aquí en Toy y ni se entera el mundo. Y el problema no se resuelve. Nosotros podemos ser lo más verde posible. Verde completamente. Todo renovable, todo muy bonito. Y vamos a tener problemas, porque el problema es allá. Si los chinos no resuelven y los demás, nosotros vamos a tener problemas. Porque va a desaparecer el país prácticamente. Ustedes ven las proyecciones, los escenarios que se ponen y dan grima. Aquí están las fuentes a consultar y vamos a ver las respuestas. ¿El cambio climático de origen natural no es producido por el hombre? Falso. Todas son falsas. Ahora hace más calor porque la capa de ozono nos está destruyendo, un disparate. Actualmente Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. No, ya es China. Y el cambio climático aumenta la frecuencia de los terremotos, tsunamis. No hay ninguna relación porque es un fenómeno geológico. También he visto gente, no voy a mencionar nombres, gente de mucho prestigio, porque aquí todo el mundo habla, quiere saber de todo y se pone a hablar de lo que no sabe. Y salen con eso, que hay más tsunamis porque, por amor de Dios, esto no tiene nada que ver. Y esto es, le dejo me gusta mucho, porque nosotros que tenemos la oportunidad, entre comillas, de participar en las negociaciones, ustedes no se imaginan lo que es eso. Bueno, ya tenemos uno del Banco Central que participó allá. Él le puede contar también. Eso es aburrido, no antes, porque es que la velocidad de las discusiones no va con la del medio ambiente. Nos la pasamos discutiendo que corchete, que punto y coma, que ok, el clima destruyéndose. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miren el arca de Noé ahí. Eso es en el 2040 en el Monte Everest. Fíjense. 8 kilómetros de altura. Y ya por fin conseguimos un acuerdo. Un poquito tarde, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, mientras ubicamos la presentación, quiero agradecer a las autoridades del banco, a todo el voluntariado y a su junta directiva, sobre todo los que se han dedicado al tema de medio ambiente. Espero que nuestras presentaciones sean solo el inicio de un intercambio de conocimiento con ustedes y de apoyo, ¿verdad? De unir fuerzas, de unir actividades donde podamos, tanto desde el Consejo como desde el proyecto Tercera Comunicación, aportar a sus objetivos. Pues yo soy Yomaira Martínez, a mí me toca explicar un poco lo que es la Tercera Comunicación Nacional de la República Dominicana ante la Convención. Estas son las entidades ejecutoras, como ven es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales junto al Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Asimismo ha sido un proyecto financiado por el Global Environmental Facility y en la ejecución es implementado con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la República Dominicana. Vamos a ver un poco los antecedentes brevemente, el objetivo, las estructuras de una comunicación nacional y unas consideraciones finales. República Dominicana, por ser uno de los estados que ha suscrito y ratificado en su marco jurídico nacional la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, tiene el compromiso y el deber de reportar cada 4 años lo que son sus actividades, proyectos ejecutados y el tema de cooperación internacional en tema de cambio climático. Como bien explicaba Moisés Álvarez, cambio climático tiene 2 tipos de medidas o 2 grandes ramas, que es el tema de adaptación, que se refiere a cómo nos adaptamos a los efectos del cambio climático, y mitigación, que básicamente se dirige a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, las comunicaciones nacionales, tanto del 2004 como del 2009, han reportado a la Convención Marco cómo ha ido República Dominicana en este sentido. Asimismo, también luego de las 2 comunicaciones nacionales, pues se hizo una autoevaluación de lo que fueron, y también en base a esta autoevaluación pues sale una propuesta de qué debería incluir esta tercera comunicación nacional. La vida de tanto del Consejo
como de proyectos relacionados a cambio climático de la cooperación internacional, se han realizado 5 inventarios. Los inventarios, como en cualquier otro tipo de sector o de empresa, se trata de contabilizar el ingreso de emisiones, de dónde viene, cuáles son sus fuentes, pero también cuáles son esas esponjas o sumideros que están absorbiendo esas emisiones. Igualmente hay estudios previos a nivel nacional, se han mencionado varios. Por ejemplo, Moisés mencionó el estudio de percepción de lo que es cambio climático en la población dominicana, pero también existen estudios relacionados a lo que es el desarrollo económico de la República Dominicana compatible con lo que es el cambio climático, y es el llamado Plan DEC, solo por mencionar algunos. Como le comentaba, el objetivo de esta tercera comunicación nacional es actualizar a los miembros de la Convención Marco, que van aproximadamente 196 países que han suscrito a la Convención. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático tiene como objetivo central estabilizar las emisiones a nivel global de los gases de efecto invernadero. En este sentido, República Dominicana pertenece a varios grupos de negociación dentro de la Convención. Uno de ellos es la Alianza de Estados Insulares. También pertenecemos a grupos relacionados a Latinoamérica y el Caribe. Y todos, siendo parte de no anexo 1 en esta región, pues tenemos esa obligación de reportar lo que hayamos hecho en ese sentido. Las comunicaciones nacionales, yo trato de verla como una tesis o como una memoria país, para no complicarnos mucho. Y en este sentido tiene 5 secciones principales: circunstancias nacionales, el inventario per se de los gases de efecto invernadero, el componente relacionado a lo que se ha hecho en adaptación y el análisis de las vulnerabilidades, mitigación y otras informaciones pertinentes. En cuanto a las comunicaciones nacionales, lo que se piden son 3 características principales: que sean coherentes con lo que se ha venido reportando a través del tiempo, pero también con la posición país que asumimos en las negociaciones internacionales; que sea transparente, se evidencie cómo se ha levantado el trabajo, sus principales fuentes y cada una de las entidades que han contribuido; y el tema de que sea comparable. El organigrama operativo de lo que es la parte logístico-administrativa de la comunicación nacional es este. El comité directivo, que está formado por los altos representantes de las instituciones que le mencioné al inicio, o sea, el ministro de Medio Ambiente, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el agente representante residente del Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana. Luego, a su vez, tenemos una unidad de gestión del proyecto y un garante oficial desde el PNUD que apoya la unidad de gestión del proyecto con la ejecución de los fondos. Hay un comité de supervisión técnica que valora y pondera cada uno de los productos técnicos que surgen de los grupos de trabajo. Para que tengan una idea, solamente en el primer componente, que es el inventario, están trabajando cerca de 30 instituciones y un aproximado de 65 personas, solamente en el inventario. El primer capítulo de esa gran memoria que se llama Comunicación Nacional son las circunstancias. Las circunstancias, más que un perfil sociodemográfico, como bien tenemos o solemos hacer de manera anual en nuestro país, es un tema de prioridades relacionado directamente con cambio climático. En base a nuestra posición país, a la actualidad, no solamente social y ambiental, sino también la que ustedes manejan, económica, ¿qué debemos perfilar en estas circunstancias nacionales? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué hay con el tema de las características de la geografía? ¿Cómo ha ido evolucionando? Entonces, luego, el segundo capítulo es el relacionado con el inventario de gases de efecto invernadero. Ustedes vieron que hay 6 gases principales y lo que se hace es identificar cuáles son las fuentes principales de esos 6 gases en el país y se hace tomando en cuenta estas características. No sé si se ve muy bien, está un poco claro, pero es transparencia en la metodología que se usa para calcular esas emisiones, y básicamente nosotros usamos la metodología que dicta el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y la propia Convención. Asimismo, el inventario debe ser consistente, debe ser coherente consigo mismo, es decir, no debe existir doble contabilidad entre lo que se reporta en el sector de procesos industriales y lo que se reporta en energía, por ejemplo, pero también debe ser coherente con los inventarios anteriores. El tema de que sea compatible, las unidades de medida que se utilicen en todos los sectores deben ser generalmente las mismas o la que sugiere la metodología. Debe ser completo,
donde se asuman cada uno de los sectores. En el caso de República Dominicana, y generalmente se reportan 5 sectores básicos, que es energía, procesos industriales, desechos, lo que tiene que ver con agricultura, forestería, uso del suelo y cambio de uso del suelo. Finalmente debe ser preciso. Esto es en base a la directriz de la Convención Marco del 2007. La metodología, como yo les informaba, básicamente usamos la del IPCC. En adición, esta es la metodología de hoja de cálculo basado en Excel, pero en adición a eso hay unos softwares que apoyan al equipo nacional del inventario para 2 cosas. Primero, para hacer el cálculo, para ir legitimando que esas hojas de cálculo van bien conforme a la metodología, y ese software es el que se plantea en el IPCC. Aquellos que tengan curiosidad sobre el tema o que les fascine el tema de contabilizar cosas que no sean dinero, en este caso emisiones, pueden acceder a la página del IPCC y ahí van a ver las guías. Son guías bastante claras e instructivas sobre cada uno de los sectores y cómo se contabiliza en cada uno de los sectores. Fuera del cálculo, cuando ya se tiene la data por sector, entonces hay un software para los países no anexo 1 de la Convención, y ese software es que utiliza el Consejo en este caso para reportar a la Convención su inventario final. Como yo lo mencionaba, estas son las secciones clásicas que se reportan. Para que tengan una idea, en el tema de energía, en el sector energía se incluye también transporte terrestre, marítimo y aéreo, y básicamente se refiere a qué combustibles han utilizado, cuáles han sido esos principales combustibles y su capacidad de emitir los gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono, a la atmósfera. El otro capítulo de la gran memoria es adaptación y vulnerabilidad, y es todo lo referente, como vemos aquí, a las medidas e iniciativas que hayamos formulado, ejecutado, publicado o actualizado referente a cómo República Dominicana debe adecuarse al tema de cambio climático. Dentro de este capítulo también se reporta o se modelan lo que son escenarios climáticos, que no es más que ponderar o proyectar cuáles serán las variaciones del clima en República Dominicana y de qué manera eso afectará precisamente esta adaptación al cambio climático. Por ejemplo, se va a modelar lo que es las variaciones en la precipitación, variaciones relacionadas a sequía, y se hace en un marco de tiempo anual, mensual y también por estaciones. Con estos escenarios climáticos, entonces lo que se hace es ponderar cómo eso afectaría a sectores claves de República Dominicana. Dentro de la tercera comunicación nacional hemos priorizado los sectores turismo, agricultura, infraestructura, asentamientos humanos y el tema salud, por lo que le comentaba al inicio del tema de la variación del clima, el aumento del calor relacionado con enfermedades como son dengue, malaria y chikungunya. Mitigación es el sector o el componente más conocido generalmente, porque es el que tiene que ver con lo que ha hecho República Dominicana para reducir sus emisiones. Y yo quisiera destacar que el Consejo y sobre todo Moisés a veces son muy humildes en destacar que ellos, con su formación desde el 2007-2008 hacia la fecha, con pocos recursos y un personal bastante limitado, han hecho extraordinarias iniciativas dentro de República Dominicana y fuera para todo el tema de cambio climático. Por mencionar algunos, han fomentado todo el tema de mecanismo de desarrollo limpio, que aunque hoy en día ha sido cuestionado por su factibilidad o no, en el pasado hemos sido líderes de registro de estos proyectos ante la Convención. Tenemos un aproximado de 14 proyectos, si mal no recuerdo, ¿verdad, Moisés? Registrados, lo cual nos convierte en que somos un país pequeño, pero con grandes pretensiones y bastante preparado en lo que es hacerle frente a todo el tema de cambio climático. Pues en el componente relacionado a mitigación se reportan los proyectos que se han ejecutado, como yo le mencionaba, pero también los que se necesitan ejecutar. Y en este sentido también se le dice a la Convención hacia dónde deben ser dirigidos los fondos, ¿verdad? Aquí en los recursos financieros que se reciben de la cooperación internacional. Y aquí también es necesario recibir quizás el input o el aporte de ustedes como ente económico y que tienen que ver con lo que es el presupuesto y la planificación económica del país, hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos económicos dentro del tema de cambio climático. Dentro del acápite llamado otras informaciones pertinentes, básicamente es un misceláneo y ahí cabe de todo, ¿verdad? Desde actividades como esta, que son de transferencia de conocimiento y de sensibilizar a sectores claves del desarrollo de la República Dominicana, hasta el tema de educación
opinión pública y fortalecimiento de capacidades. Me olvidé decirle al inicio que como un eje transversal del proyecto Tercera Comunicación, estamos apostando a dejar capacidades instaladas en República Dominicana. Tradicionalmente, las dos comunicaciones anteriores han subcontratado servicios de consultores internacionales, pero esta vez la Tercera Comunicación y las entidades ejecutoras han apostado a que sea el talento dominicano dentro de las instituciones gubernamentales que elaboren este documento. Y en este sentido, un ejemplo ha sido el inventario de gases de efecto invernadero que está siendo elaborado por todo el aparato estatal con apoyo de los gremios empresariales e industriales y de la academia. Finalmente, esperamos contar con todos ustedes, no solamente desde el voluntariado, sino las autoridades del banco, para lo que es la elaboración no solo de este proyecto, sino lo que han por venir dentro de lo que es el tema de cambio climático en República Dominicana. Aquí está mi información de contacto y, bueno, las preguntas al final. Gracias. Muy buenos días. Como ya Moisés introdujo, el tema de la falta de conocimientos que tienen nuestros estudiantes en el país, y de hecho no podemos culparlos mucho, porque realmente la escuela dominicana, el currículo, hasta la fecha, hasta muy reciente, no incluía el tema de cambio climático, es decir, que los estudiantes y docentes no tenían la posibilidad de conocer el tema porque sencillamente no se les exigía y no estaba incluido en su currículo. Y precisamente de esto le voy a hablar, que es de la iniciativa de educación y cambio climático que el Consejo ha estado impulsando para remediar y avanzar en la orientación de que primero el currículo dominicano sí incluya, y de hecho ya varios niveles, los niveles que se están en este momento revisando, en este momento desde hace más o menos 2 años, se ha iniciado un proceso de revisión del currículo completo de República Dominicana. Y todos los niveles que han sido revisados a la fecha, más o menos se va por 8º curso, ya se ha incluido el tema. Yo les voy a introducir ahora un video, que podemos poner el video primero, que resume cuál ha sido esta experiencia, y al final yo les voy a complementar con lo que hemos estado avanzando posterior a la realización de este video. Vemos cómo algunos hermosos y preciosos objetos se han hecho, si no lo hacemos ahora mismo. Ok, muy bien. Nuestro plan, ¿a qué te comprometes, Fabiola? A reciclar la basura. A reciclar. El cambio climático es un problema real que está alterando el equilibrio que permite la vida en el planeta. República Dominicana, nación caribeña localizada en la segunda isla de mayor tamaño de las Antillas Mayores, también está expuesta a esta amenaza. Estudios realizados indican que es la 10ª nación más vulnerable a efectos climáticos extremos. Consciente de este riesgo, el gobierno dominicano, a través de su Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, con el apoyo del Proyecto Global de Naciones Unidas, Plataforma de Aprendizaje en Cambio Climático, UNCC-Learn, y de numerosas entidades públicas y privadas, dio inicio en 2012 a la Estrategia Nacional para fortalecer los recursos humanos y las habilidades para avanzar hacia un desarrollo verde, con bajas emisiones y resiliencia climática. El estudio base sobre el nivel de conocimiento y percepción de la población dominicana acerca del cambio climático determinó que, aunque el 90% de los encuestados cree que el cambio climático es real, más del 50% no sabe cuál es la causa del calentamiento global. La mejor vía de abordaje para trabajar este tema es a través de la educación. La educación, sobre todo en la toma de conciencia y de ver que ya nos movemos de una sociedad de bienestar a una sociedad de bien ser. El Consejo Nacional firmó en marzo de 2013 un acuerdo de trabajo con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio INAFOCAN. Los objetivos de este programa, primeramente, era familiarizar a los docentes con todo el tema relacionado al cambio climático.
y a la vez dotarlo de competencias que le permitieran desarrollar el trabajo del mismo con sus estudiantes en el aula, para que ésta se quedara como una asignatura dentro de todo lo que es el currículum de la República Dominicana. En marzo de 2013, el programa fue anunciado públicamente por la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, en el reconocimiento del papel transformador que los profesores y los formadores de profesores deben jugar en la reorientación de la educación para ayudar así a lograr realmente un futuro sostenible para todos. A octubre de 2013 se habían realizado las siguientes acciones: adaptación y traducción al español del Manual Mundial de la UNESCO sobre Educación en Cambio Climático para el Desarrollo Sostenible, organización de un taller piloto de formación de 50 multiplicadores, celebración de 10 talleres regionales para capacitar a 400 maestros en 18 regiones educativas de República Dominicana. Los talleres incluyeron visitas de campo y prácticas en lugares donde se pueden apreciar los efectos del cambio climático. El objetivo de estos talleres es que los maestros participantes sean capaces de identificar comportamientos humanos que generan consecuencias para el medio ambiente y sus posibles soluciones. Que a partir de estos entrenamientos, muchos profesores empiecen a trabajar el tema con sus alumnos. Se han hecho reciclando las botellas de refresco. ¿Que lo han hecho quiénes? Señores del medio ambiente, hay que cuidarlo por el bien de... Que el río se está secando, la familia pasa de mal de río. Acabado, ya la mata está cerca y ni tienen una agua. Si tú no las cuidas, mueren de tristeza. La naturaleza. En nuestro grupo ya estamos trabajando con lo que son los proyectos participativos de aula y todos los contenidos que hemos trabajado aquí y las actividades las hemos implementado en el centro. O sea que se ha visto un cambio de actitud en nosotros. La profe me puso una actividad, salíamos a las casas, le preguntaban qué hacían con la basura. Varias personas nos decían que la quemaban, la reciclaban. Y yo le dije que la quemaba, que no la quemaba porque nos hacía daño al medio ambiente. Porque de eso es que dependemos, del ambiente y también de los cambios climáticos que nos puedan afectar. Con esta iniciativa de información y educación, República Dominicana avanza hacia una sociedad cuyas instituciones y personas logren contar con las habilidades y capacidades necesarias para enfrentar exitosamente los retos de la gran amenaza del siglo XXI, el cambio climático. Muy bien, aquí tuvimos un resumen de la primera fase que estuvimos implementando este programa de formación de docentes, en el cual se ha avanzado bastante. A partir de la realización de ese video, la buena noticia es que por los avances y el éxito que tuvo, el Ministerio de Educación decidió incorporar ese programa de manera permanente y ya bajo financiamiento propio. Y hay un compromiso de formar a 3.000 docentes adicionales hasta el 2016 y con la posibilidad incluso de formar más. Es decir, este programa, lo que estamos haciendo originalmente era el mismo Ministerio de Educación quien formaba a los docentes. En este momento
la estrategia que se está llevando es que sean las universidades dominicanas. Estamos formando a las universidades, incluyendo a la UAS y a varias universidades privadas, para que sean las universidades las que formen a los docentes de las escuelas. Estamos trabajando los dos niveles. Y a nivel universitario, también estos docentes y lo que estamos trabajando es para que dentro de las universidades gradualmente se vaya introduciendo en diferentes niveles y modalidades el tema del cambio climático. Es un poco más difícil de trabajar a nivel superior porque las universidades tienen mucha más independencia de cómo integran sus programas. No es como a nivel de educación básica y media, que con una decisión del ministerio ya hay un mandato para el nivel entero. No se puede trabajar así a nivel superior y tenemos que trabajar prácticamente una a una. Y ya próximamente vamos a hacer un acuerdo con la UAS para, de manera especial, dedicar esfuerzos para, primero la UAS tiene todo un programa un programa de pedagogía. Entonces, para que los futuros profesores que se están formando en este momento, desde ahora, y no cuando sea un poco tarde, ya vayan formándose en el tema de cambio climático, pero tenemos una gran masa crítica de docentes que ya pasaron por el programa sin conocer el tema. Entonces vamos a trabajar por lo menos con algunas áreas claves para fortalecer y complementar esa información que en su momento pues no recibieron, y también que hace años no existía el nivel de acceso a información sobre el tema de cambio climático como tenemos ahora. Entonces estamos trabajando en esa línea, y algo muy importante es que la República Dominicana en este tema de educación en cambio climático se nos está reconociendo como un líder en la región. Aunque tenemos que admitir, estamos empezando y todavía nos falta muchísimo por hacer en cuanto al enorme reto del cambio climático. La verdad es que los demás países de nuestra región están, la mayoría, detrás de lo que nosotros estamos haciendo. Muy pocos países tienen primero es muy importante mencionar que un dato que se conoce poco, la República Dominicana, si no es el único país, fue el primer país del mundo que incluyó el tema de cambio climático en su constitución. Entonces eso fue a nivel internacional, la República Dominicana, fuimos pioneros en definir el cambio climático al más alto nivel del sistema legal de nuestro país. Y no solamente eso, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es nuestro instrumento principal de planificación, tiene un eje 4 que textualmente habla de la adaptación al cambio climático. Es decir, que tanto en nuestra Constitución como en nuestro principal instrumento de política pública al más alto nivel, la Estrategia Nacional de Desarrollo, como ustedes saben, es una ley orgánica. Es decir, es una ley que tiene que pasar en Congreso por las 2/3 partes. Es decir, que nosotros a nivel de contexto institucional hemos avanzado bastante. Y en ese marco es que, y tenemos que reconocer que no ha sido difícil trabajar en el Ministerio de Educación. Existe una enorme demanda e interés. De hecho, no damos abasto. Los 3.000 docentes que les acabo de mencionar, que se definió como meta, nos están quedando pocos. La demanda que tienen las escuelas, el interés que tienen las universidades de ofrecer el tema, de hecho, está llevando al Ministerio de Educación a reconsiderar y a pensar que ha definido su meta muy baja y que tiene que aumentar, porque la demanda que está recibiendo es muy alta. Eso es una buena noticia, de que este fue un proyecto que vino impulsado por Naciones Unidas. Sin embargo, en este momento es un proyecto que está siendo asumido internamente, nacionalmente, por motivación propia. Es decir, el Ministerio de Educación no tenía ninguna obligación de continuar ni expandir el proyecto más allá de lo que inicialmente se había definido. Es decir, que las perspectivas a futuro en ese sentido son bastante positivas. Y para cerrar mi exposición, la República Dominicana ha sido seleccionada también por Naciones Unidas para expandir esta iniciativa a nivel de Centroamérica. Ya tenemos un acuerdo con el Sistema de Integración Centroamericano para esta experiencia dominicana sea impulsada y expandida en los 7 países que constituyen el sistema de Centroamérica. Es posiblemente de las pocas iniciativas que a nivel de educación que tiene la República Dominicana, en las cuales a nosotros se nos considera que estamos por encima
de otros países como Cuba. Es bueno mencionarlo, es decir, nosotros en este momento Cuba está aprendiendo de la experiencia dominicana. Y es bueno destacar cuando tenemos una práctica interesante de que en República Dominicana tenemos el talento, tenemos el potencial de realizar iniciativas relevantes que impacten positivamente el país y que tengan el potencial de ser llevadas a otros países. También estamos construyendo, es decir, hay un proceso de autoestima también, que estamos trabajando con los docentes, y no solamente enseñamos cambio climático, de hecho, más que cambio climático, porque la información está en Internet, es decir, información, si hay un tema del cual sobra información en este momento es el cambio climático. El IPCC, que es el panel intergubernamental de científicos que trabajan el tema, tiene una enorme cantidad de publicaciones, incluyendo en español. Lo que es más difícil que tener información es cómo enseñar cambio climático. Y ustedes han visto que es muy difícil enseñar este tema y que no salgan los estudiantes deprimidos y sin motivación. Eso es muy difícil. Enseñarlo es fácil, dar los datos, se lo da cualquiera. Ahora, pero ¿cómo uno trabaja este tema? De manera que al salir del salón de clase los estudiantes estén motivados a actuar y no se sientan que le viene el apocalipsis encima. Y nosotros trabajamos esa parte psicológica de cómo se construye una actitud con ese conocimiento que se recibe. Entonces, estamos tratando de meterlo bastante profundo en cuanto a la psicología, la pedagogía, cómo enseñar de una manera que lleve a la acción. Y ya tenemos varios ejemplos que esperamos en un futuro ya poder mostrar evidencia de estudiantes que se han motivado tanto, que han empezado a actuar, a incidir en sus comunidades. Y eso es lo que estamos buscando. Por eso nosotros no hablamos de información, hablamos de aprendizaje. La información que no lleva a la acción es un lujo, es algo interesante, sin embargo, no es lo que estamos buscando. Estamos buscando que sean procesos transformadores, porque el reto que tenemos es muy grande. Y lo que necesitamos es que estos conocimientos en la escuela lleven a hacer cambios reales en sus comunidades. Así que gracias por la atención y cualquier pregunta, pues ya en la sección con mucho gusto la responderemos. Gracias. Bueno, la ventaja que tiene cuando uno es el último es de que uno puede hacerlo un poco más rápido, ¿verdad? La desventaja es que la gente tiene hambre y está aburrida o algo. Hay algo que quizás es importante y yo voy a hablar de la parte económica o algunos de los efectos económicos de cambio climático, pero voy a rescatar algunas de las cosas que dijo Moisés en la primera presentación. Y es de que, primero decirles de que en el pasado, cuando se hablaba de los temas de medio ambiente, de efectos sobre el clima, había como un contexto ideológico alrededor de esto. Y de hecho, yo recuerdo cuando yo era joven y bien parecido, que algunos decían de que los ambientalistas o la gente que hablaba de estos temas eran como la sandía. Es decir, eran verdes por fuera y rojos por dentro. Como aquí hay mucha gente joven que no entiende cuando quiero decir, o a lo que me refiero cuando digo rojo, rojo es comunista. Entonces era como que se veían que era, bueno, la gente que está hablando de medio ambiente en realidad son rojos, que se están transformando a verdes como para sobrevivir políticamente. Entonces, en medio de un contexto ideológico, eso en parte, obviamente detrás de esto habían intereses económicos, en parte han ido haciendo muy lenta la discusión y los avances, y por eso era que Moisés decía que las negociaciones son bastante tediosas en ese sentido. Entonces, básicamente, donde a la gente más le duele es en el bolsillo. Definitivamente, si ustedes recuerdan de que en el primer trimestre de 2014, se recuerdan que Estados Unidos reportó una contracción en su Producto Interno Bruto. Y esa contracción en el valor de su producción era principalmente atribuida a ese vórtice polar que ellos experimentaron, que es un fenómeno que,
sabemos, bastante frío, una alteración importante de la temperatura que afectó la economía. Entonces, parte ahora del tema es de que ya cambio climático o la discusión alrededor del cambio climático ya no es un tema ambiental, es un tema económico. Es un tema de, primero, cómo en el proceso de adaptación nosotros también adaptamos la función de producción de nuestro aparato económico y podemos seguir satisfaciendo las necesidades humanas teniendo, digamos, como escenario esa realidad. Esta fotografía que ustedes ven ahí es el Capitolio, es digamos, el Palacio del Congreso de los Estados Unidos, visto desde una planta eléctrica a carbón que está en las afueras de Washington. Bien, entonces, el panorama, digamos, que tenemos es el siguiente. Los países desarrollados, los países más ricos, son responsables del 80% de la contaminación, pero tienen solamente el 20% de la población mundial. Curiosamente, en este caso, a pesar de que países menos avanzados como República Dominicana no aportan relativamente tanto al problema de contaminación que afecta o que está alterando los ciclos climáticos, precisamente son estos países los que sean más afectados. Y de hecho, mirándolo así un poco a América Latina, lo que vemos es de que aunque aportamos poquito, relativamente poco, apenas 12.5% de las emisiones, experimentaríamos un daño importante porque básicamente esta alteración de los ciclos climáticos afectaría mucho las actividades primarias, o sea, la agricultura, la pesca. Entonces, los países que dependen mucho de los recursos naturales o dependen mucho de actividades primarias serían sumamente afectados. Ya ahí se mencionó de que República Dominicana estaría entre los 10 más vulnerables del mundo. Entonces, básicamente en este gráfico lo que estamos presentando, y esto tomado de un trabajo de CEPAL, es cuál es el aporte, digamos, que estamos teniendo. Primero, las emisiones de gases que tienen efecto invernadero que se producen según el sector. Y acá lo que estamos mirando, bueno, una comparación desde 1990 a 2011, cómo se ha ido alterando o se ha ido, digamos, de algún modo intensificando las emisiones dependiendo de la industria. Algo interesante acá en los cambios del uso de la tierra es de que en ese proceso, que ha ido acompañado también con cierto crecimiento en nuestras economías, se ha alterado mucho el uso de suelos. O sea, nuestras economías, nuestros países han tendido a ser más urbanos y por lo tanto hemos tendido a contaminar más. El rápido crecimiento económico que ha experimentado en las últimas décadas nuestro continente ha implicado, y esto lo hemos visto, lo hemos vivido en República Dominicana, ha implicado un mayor uso de combustibles. Mayor uso de combustibles tanto porque el mayor ingreso que ha tenido la población le ha dado acceso a más vehículos y por lo tanto esto ha tenido como consecuencia mayor uso de combustible. El combustible, el sector transporte, es responsable de alrededor de un quinto, o sea, un 20% más o menos, de las emisiones mundiales de gases de invernadero. Y por lo tanto, naturalmente, de que nuestro aporte y el aporte a nuestro ambiente de este fenómeno ha sido bastante importante. Y no solamente está por el hecho de la emisión, también hay otros costos relacionados con el congestionamiento del tránsito y también algunos efectos de salud pública que tenemos, que al mismo tiempo tiene costos, ¿verdad? Y que tienen alguna presión sobre los presupuestos de los gobiernos. Naturalmente de que esta situación se suma a algunas deficiencias que venimos arrastrando. Por ejemplo, países como República Dominicana no tienen un sistema de transporte público desarrollado. Alguien me decía de que lo importante en el proceso de desarrollo de un país no es de que la gente tenga más carros, o sea, o de que los pobres consigan adquirir un vehículo, sino de que los ricos puedan usar transporte público también. Y precisamente la falta de transporte público o la falta de una política de transporte público
que pueda movilizar una cantidad importante de personas, no solamente afecta el medio ambiente, sino afecta los presupuestos de las familias. O sea, cuando la gente tiene que comprar carro para poderse transportar, obviamente no solamente implica tener que comprar un carro, sino tener que mantenerlo. Entonces, ahí tiene un efecto importante, no solamente ambiental, sino de la economía doméstica. Bueno, como ya se había dicho, República Dominicana aporta muy poco. Si ustedes se fijan, hay países en la región que son mucho más contaminantes de República Dominicana. República Dominicana está por acá. Tienen un aporte muy pequeño en cuanto a gases de efecto invernadero. Sin embargo, el tema no es si aportamos mucho o poco. El tema es también de que en el largo plazo, ¿cuál sería el efecto económico? No solamente desde el punto de vista de la calidad de... Bueno, el efecto no solamente desde el punto de vista de la presión presupuestaria que implicaría por un ambiente tal vez un poco degradado o en términos de salud pública o en términos incluso de calidad de vida de la población, sino también de que precisamente una mayor conciencia ambiental y una mejor adaptación de nuestro aparato productivo hacia un uso más eficiente de la energía y un uso de energía más limpia, tiene que ser positivo en el largo plazo para nosotros. Si ustedes se fijan, nosotros seguimos por acá, incluso en términos per cápita, el uso de energía en República Dominicana está incluso un poco por debajo de la media de América Latina. Y tiene mucho que ver no solamente porque República Dominicana es un país que enfrenta un déficit energético bastante importante, sino también porque hay varios países de América Latina que subsidian el uso de energía. Por ejemplo, usted ve en Venezuela acá, que aunque es un país, digamos, que como economía no es más grande que Brasil, pero es un país que que subsidia de manera bastante importante el uso de fósiles. De hecho, en Venezuela se puede llenar el tanque de gasolina de una jipeta con el equivalente a 2,5 centavos de dólar. O sea, ya ustedes se pueden ver lo que es una economía fuertemente bueno, eso explica también en gran parte por qué ese país tiene los problemas fiscales que tiene. Entonces, algunos costos referentes al cambio climático, rápidamente quizá puedo decir. Bueno, lo primero es de que CEPAL tiene estimado, y esto con cierto grado de incertidumbre porque bueno, hay datos que no son muy precisos o que quizás no está muy limpio. Entonces muchas veces los que hacen estimaciones siempre dicen de que siempre miden la precisión en la significancia estadística que tenga el resultado obtenido. Entonces aquí hay un poco de incertidumbre precisamente porque hay mucha tal vez varianza en esto, pero sin embargo ellos estiman entre 1.5 y 5% del PIB regional. Eso podría ser, para que tenga una idea de números o de cuánto sería eso en dólares, el PIB de América Latina es alrededor, en términos de millones de dólares, o como decimos en español billones, en inglés dicen trillones, es como alrededor de 5.7 trillones de dólares o de billones de dólares. O sea, de que el costo por cambio climático andaría alrededor como de entre 300.000 a 100.000 millones de dólares acumulado, el costo acumulado. O sea, de que estamos hablando que sería algo así como entre el valor del PIB de Ecuador y de Brasil. Básicamente, o sea, de que es bastante importante en ese sentido. Y este costo se magnifica por el hecho de que la alteración de los ciclos climáticos viene dado, como ya se ha dicho, por el tema de que en cada región o en cada zona en el mundo hay estaciones. En algunas regiones hay 4 estaciones, verano, invierno, etc. En otros hay temporada lluviosa, temporada seca.
Entonces esta alteración del clima se ve evidentemente en que las sequías son más prolongadas, las temporadas lluviosas pueden ser de muchas inundaciones y eso da como resultado de que esa alteración del ciclo afecta mucho a la agricultura. Y puede afectar también el aumento de la temperatura en el mar, puede afectar la pesca. Los países que dependen mucho de la pesca, por ejemplo, cuando estábamos en Perú, algo que se decía ayer, Perú es un país que depende mucho de la pesca, o que tiene, digamos, la pesca como una actividad económica importante. Entonces, aumenta la temperatura en el mar y los peces migran. Bueno, los que sobreviven pueden migrar buscando aguas más frías, pero donde están esas aguas más frías ya existen algunas especies, entonces que pueden depredar las especies nuevas. Entonces, por consiguiente, eso podría incluso hacer que se acelere el proceso de extinción de algunas especies y esto podría también entonces empobrecer un país que depende de la pesca y por consiguiente habría que olvidarse del ceviche peruano en algunos años, ¿verdad? Pero también está el tema de que lo que estamos discutiendo es también si el aumento de la temperatura global, por ejemplo, a final de siglo, llegara a subir, no sé, 4 grados, me parece que es de lo que se está hablando, el nivel del mar podría subir alrededor de 1 metro o algo así. Ese aumento del nivel del mar acabaría con el turismo en un país como República Dominicana porque eliminaría las playas, por decir algo. O sea, o sea, que no solamente sería de que Moisés abriría la puerta de su casa y ahí está el mar, sino de que simplemente, o sea, habría que hacer, no sé, turismo de montaña en República Dominicana porque se acabaría la playa. En ese sentido, o sea, y esos son parte de los efectos, o sea, y estamos hablando de que el turismo tiene un efecto, tiene un aporte importante al PIB dominicano, ¿verdad? Bueno, ya mencioné esto, yo creo que esto lo puedo pasar básicamente. Bueno, ahí está el tema entonces de que obviamente con una menor producción potencialmente seríamos más pobres, y también estarían los temas de seguridad alimentaria. Esto creo que lo puedo pasar más rápido. Bueno, también, claro, naturalmente de que no todo es pérdida. La industria farmacéutica ganaría porque con más enfermedades entonces hay más medicinas que vender. De hecho, el mercado para la farmacéutica podría duplicarse en la próxima década precisamente por eso, porque fíjense, Moisés hablaba de enfermedades que se habían erradicado y que estaban resurgiendo. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído de una enfermedad que se había erradicado en Estados Unidos, se ha resurgido recientemente. El sarampión, ¿verdad? O sea, puedo decir algo, y aunque algunos dicen, bueno, es porque no vacunan, otros dicen, bueno, no vacunan, pero también ahí habría que ver si no tiene que ver también parte de este tema. Ya le dije entonces de que para países como el nuestro, la pérdida por la agricultura sería por la disminución de la calidad y cantidad de comida, la caída de ingresos, precios más altos, mayores importaciones, o sea, y estos serían riesgos claves para economías como estas, y precisamente en un momento en que la población mundial aumenta y precisamente la demanda por alimentos aumenta. Claro, naturalmente, este efecto quizás en largo plazo, hay un factor que podría moderar esto, que es la tecnología. Probablemente uno puede decir, mira, este panorama está bastante triste, pero naturalmente de que la tecnología no se va a quedar atrás. O sea, en algún momento se puede producir un cambio tecnológico que podría de algún modo moderar de una manera importante estos efectos. Por ejemplo, lo que se está tratando y lo que se ha tratado de ir a avanzar en el compromiso de estos países, sobre todo los países más contaminantes, es de que si puedes reducir las emisiones en los próximos 50 años, si se puede reducir, se puede reducir quizás cercano a 0 al nivel que tenemos hoy, la temperatura no va a subir como se tiene proyectado, si no se hace nada, subiría menos. Subiría probablemente menos de la mitad de lo que se tiene proyectado si no se hace nada. Y por consiguiente, esto podría ayudar o podría moderar este efecto tan desastroso, digamos, que se podría ver. Esta parte acá,
quizás yo voy a ver un poco de la buena noticia para que no nos vayamos llorando desde acá. Quizás la buena noticia es de que ya hay más conciencia, pero también hay más ciencia. Que está probando de que el cambio climático sí hay un efecto de cómo se ha ido configurando la función de producción en el aparato económico de distintos países, y por consiguiente ya la discusión de que si se ha salido del ámbito ideológico. Si ustedes recuerdan cuando algunos países desarrollados importantes como Estados Unidos estaban, digamos, regidos bajo gobiernos muy de derecha, yo estoy pensando, por ejemplo, Estados Unidos bajo Bush. Obviamente que el tema del cambio climático no era muy importante, de hecho Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto. Sin embargo, la cosa buena de un régimen federal es cuando, aunque el gobierno nacional no haga algo, por lo menos hay estados que lo pueden hacer. El estado de California sí asumió el protocolo de Kioto y comenzó a hacer, a regular el medio ambiente. Entonces, en la medida en que esto ha habido más ciencia que ha demostrado esto, y también ha habido cambios de régimen en algunos países que han reconocido y dicen, mira, esto es un problema importante, pero más aún, o sea, es un problema que puede afectar nuestro estilo de vida, puede afectar la seguridad alimentaria, puede incluso producir migraciones importantes, puede incluso producir conflictos bélicos en el futuro, precisamente por los temas de escasez de recursos naturales tan importantes como el agua. Entonces hay que hacer algo en ese sentido. Y por eso precisamente es que estamos tratando estos temas, o sea, de poner los incentivos necesarios, primero para que haya un mayor involucramiento del sector privado que lo está haciendo y se haga negocio. En la medida en que haya quien gane dinero haciendo esto, más mayor incentivo va a haber. Y de hecho, hay industrias que están de algún modo mejorando su rendimiento, precisamente haciendo cambios en el uso energético que le están bajando costos y están haciendo que puedan producir más en ese sentido. Hay planes de reducción bastante comprensivos, algunos de los cuales recién se han ido acordando. Hay fondos también que están aportando distintos países. Hay lo que se llama un fondo global, donde distintos países están poniendo dinero para que haya financiamiento precisamente para que distintas actividades económicas puedan hacer su transformación, puedan adaptarse y podamos seguir teniendo una economía que permita satisfacer las necesidades humanas y haciendo más amigable o en un contexto de mayor cuidado al medio ambiente. Aquí hay simplemente una referencia bibliográfica reciente y bueno, gracias por escucharme. Sí. Bueno, como prometimos, entramos a una sesión de preguntas y respuestas. Aquellos que tengan alguna duda, quieren que le amplíen alguno de los temas, pues este es el momento. A ver, anímense. Aquí ya. Creo que fue una excelente presentación por todos, pero me queda una inquietud de la comisión y es lo siguiente. Como decía el amigo Dali, los incentivos económicos son importantes para desarrollar energía alternativa y limpia. Y parte de la presentación yo no vi claramente que ustedes hablaban de eso. Y se lo hablaron muy rápido. Y quiero hacer una anécdota, porque a veces la comisión hace algo y el gobierno hace otra cosa, ¿verdad? Entonces, son todos del mismo sector. Hubo hace unos años una iniciativa, existe, de un incentivo fiscal sobre poner energía alternativa vía paneles solares. Entonces, esa parte que daban, por ejemplo, no recuerdo cuánto era, tú puedes deducir solo los impuestos. De repente, la DGI o las reglas, las leyes lo cambiaron de repente y lo volvieron desfavorable. Entonces, no sé, como que la comisión, o no sé quién se encarga de eso, debería buscar alternativas para mejorar esta situación. Acuérdate que está la ley de energía renovable, la 5707, si la memoria no me falla, donde contempla una serie de incentivos. Recuerden que primero no es una comisión, es un consejo.
Nosotros somos un ente coordinador. O sea, estamos conformados por varias instituciones gubernamentales, donde está el Ministerio de Medio Ambiente, obviamente que es importantísimo, está el Banco Central. Entonces todavía nos falta una reforma que incluya la parte económica y la parte fiscal, y se está trabajando en eso. Ya hay un impuesto a los vehículos que emiten por ciertas cantidades por encima, o sea que se le cobra a los vehículos nuevos que vienen. O sea, hay todo un proceso, eso toma un poco de tiempo, pero está trabajando. Y hay leyes ya que contemplan eso. Espero haber satisfecho No, solo agregar que con el tema eléctrico hay que ponderar que en su momento la energía solar, el costo de ingreso al mercado dominicano era bastante alto. Y tengo entendido que la Comisión Nacional de Energía desde hace unos años, hasta su nuevo intendente ahora, está promoviendo que se vuelva a fomentar el uso de energía alternativa. Pero en su momento la retranca que hubo o el obstáculo principal era el costo de los equipos. Y hay que ponderar el otro tema de la seguridad eléctrica, y es que tanto la energía eólica como la solar no son tan estables como la termoeléctrica, y a veces hay que ponderar si con la red de transmisión que tenemos soportarían tanto ingreso de energías renovables. Mi pregunta viene, o mi duda, es sobre la capa de ozono, porque tenemos mucho tiempo leyendo, oyendo a científicos hablando sobre los problemas de la capa de ozono, que el hoyo que tiene la capa de ozono viene producto de los aerosoles que se usan, de la industria, y ahora el señor, no sé el nombre. Moisés. El señor Moisés decía que es erróneo la información de que el calentamiento global es producto de eso. Entonces yo quería saber, quería estar más identificado sobre eso, porque en verdad lo que yo he leído todo el tiempo es que el calentamiento global es a través de esos soles, como dije anteriormente, y ahora me dicen que no. Don Moisés. Sí, no te preocupes, que este es un problema común. Lo que pasa es que primero se empezó con la capa de ozono. Primero se empezó a trabajar. Déjenme explicarles muy brevemente en qué consiste. Nosotros, el sistema de video de nosotros, que son los ojos, que están adaptados, o sea, los niños chiquitos, ¿cómo pintan el sol? ¿De qué color lo pintan? Amarillo. ¿Cuál es la luz que se utiliza de noche en la calle? Amarillo. ¿Y por qué? Porque nosotros somos más sensibles al amarillo. Porque el sol emite en el amarillo, el color que más emite es el amarillo. Y nuestros ojos se adaptaron al amarillo. Si hubiera sido otro planeta con una estrella roja, probablemente las luces de noche y de niebla serían rojas. Y nosotros seríamos más sensibles al rojo. Nosotros estamos diseñados para ver desde el rojo hasta el violeta. Ahora, debajo del rojo, eso se le llama infrarrojo. Eso es calor. Por encima del violeta, eso se llama ultravioleta. Lo que peinamos ya acá aquí, se deben de acordarse de lo que se llamaba la UAP. Era un sitio, la luz negra, que uno entraba y se le veían los dientes blancos y la camisa blanca. Eso tiene que ver con el detergente. O sea, esa luz negra, eso es radiación ultravioleta. Y eso es lo que afecta a la capa de ozono, la radiación ultravioleta. Y los efectos son completamente diferentes. O sea, la capa de ozono donde se está deteriorando más es en el polo sur, en el continente antártico. Y ahí está habiendo más radiación ultravioleta. Y la radiación ultravioleta lo que produce es catarata, reducción del sistema inmunológico. O sea, no tiene nada que ver con aumento del nivel del mar. Déjenme decirle, que no lo comenté ahí, Benetton una vez puso un anuncio diciendo que iba a aumentar el nivel del mar porque la capa de ozono se está destruyendo. Un error muy común. Ya les digo, un editorialista de este país y en periódicos españoles han cometido el mismo error. Es muy común porque fue uno de los primeros que empezó y la gente lo relacionó de alguna forma u otra. Dice, hay un hoyo, eso debe de ser. Si hay un hoyo en la capa de ozono, no entra más calor. Y recuerden que el cambio climático lo que tiene que ver con radiación infrarroja, que es el otro extremo del espectro visible. Hay animales que detectan radiación infrarroja. Por ejemplo, los animales de sangre fría, las víboras, detectan el calor, o sea, la radiación infrarroja.
Entonces, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Desafortunadamente es algo que se viene arrastrando de hace mucho tiempo. Por eso lo puse en tema, porque sé que eso es muy común. O sea, sáquense eso de la mente. Bien. Yo recuerdo que en el 1981, cuando Balaguer era candidato presidencial junto con Jorge Blanco, esto tiene que ver algo con el clima, en pleno Palacio de la Presidencia me dijo a mí un periodista, se van a inyectar las nubes para neutralizar la candidatura de Joaquín Balaguer, para que la gente no salga a la calle. No sé si alguien tiene memoria sobre eso, de mi edad más o menos. Estábamos muy chiquitos. No, usted no estaba muy chiquito, no, ese de cosas que decía. Yo recuerdo, yo voy a hacer una preguntita, lógicamente, pero yo recuerdo que cuando Balaguer estaba en Boston, que se iba siempre a checar la vista, él venía para la República Dominicana. Entonces el periodista me dijo a mí, en pleno Palacio de la Presidencia, se van a inyectar las nubes para neutralizar la cantidad de personas para recibir a Balaguer en el país. Y en verdad cayó un aguacero terrible. Memoricen eso en el 1981 por ahí. Entonces yo lo que quiero preguntarle al licenciado Moisés, eso trae como consecuencia algo negativo o positivo inyectar las nubes para que llueva, o no se puede implementar eso con la escasez de agua que hay. Eso es lo que aumenta la lluvia, y ya eso no se usa hasta donde yo tengo entendido. No se oye que se mencione mucho eso, no sé por qué razón, por cierto. Pero se han hablado, hay muchas alternativas. Por ejemplo, se habla como hay muchas plantas de carbón todavía. Ustedes saben que nosotros estamos enfrascados con la planta de carbón. Hay una tecnología que haga ese dióxido de carbono y enterrarlo en la tierra o en el mar. Eso se llama captura de carbono. O sea, otra alternativa, hay gente que han propuesto, por ejemplo, tirar como una especie en el espacio, una pantalla para reducir los rayos del sol. O sea, hay muchas cosas. Yo creo que la más fácil es dejar de emitir gases de efecto invernadero. Miren, hay un problema. Oigan, ¿cuál es el problema? No hemos cumplido con el protocolo de Kioto. Y ahora mismo dejamos de emitir y ya tenemos problemas graves. Y no se está dejando de emitir, se está emitiendo más. Entonces, el problema, le estamos buscando la vuelta por otro lado. Que no es que no se pueda. Por ejemplo, si hubiera más nubes, hay lo que se llama albedo, que es la reflexión de la luz solar. Si hubiera mucho más nubes, se reduce la temperatura de la Tierra. Eso es lo que se llama ingeniería climática. Pero eso tiene, fíjate, toda la tecnología tiene su ventaja y su desventaja. La aspirina sirve para muchas cosas, pero hay gente que le cae mal y le produce hemorragia. O sea, toda tecnología resuelve un problema, pero crea otro. Eso ténganlo claro, no hay una tecnología completa. Usted resuelve un problema y aparece otro problema. La mejor solución ahora mismo es reducir los gases de efecto invernadero, pero eso no es tan sencillo, porque hay mucho interés. O sea, yo siempre digo, por ejemplo, en mi casa hablamos español y somos cristianos católicos, supuestamente. Y no nos entendemos algunas veces. Imagínense 200 países en donde están los árabes, que ustedes hablan de género. ¿El qué? Perdón, ¿qué género? ¿Qué? ¿Qué igualdad de género? ¿Qué es eso? Ellos no entienden eso. O sea, y tenemos que lidiar con 200 países, casi 200 países. Entonces, llegar a consenso no es fácil. Entonces se arman unas discusiones. Entonces, cuando la cosa se está resolviendo, viene alguien, aparece. Género y cambio climático, otra vez a discutir. Dios. Estamos claros, no acabamos nunca. Y el clima deteriorándose. Y todo el mundo con su interés. Espero haber satisfecho tu pregunta. No, además Balaguer decía, la lluvia no daña mi fiesta. Después Fernandito hizo un merengue con eso. Allá arriba. Bien, pues una pregunta. ¿El gas Halo le hace efecto a la capa de ozono? Esa es una. ¿Y a qué se debe la inundación del cambio climático al lago Enriquillo? Eso es la capa de ozono. Perfecto. Fíjate, ustedes tenían Alonia aquí. Yo lo sé porque yo trabajé para Naciones Unidas en la cuestión del protocolo de Montreal y la tecnología. Ustedes tenían Alonia y ya lo transformaron todo. Los Alonia nada más afectan la capa de ozono. Pero mira por dónde puede venir la confusión a que se refería el señor anterior. Antes lo que se utilizaba era el freón 12, que son clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos son los que dañan la capa de ozono. ¿Por qué? Porque eso cuando tú sueltas el gas de la nevera, eso sube, llega a la estratosfera que está entre 15 a 50 kilómetros de altura. O sea, cuando uno vuela un avión de aquí a Nueva York, uno va a 10 kilómetros de altura, uno no está en la estratosfera. Esos son algunos aviones que llegan ahí, aviones militares, obviamente. De 15 a 50 kilómetros es que está la capa de ozono. Ahora viene la pregunta, ¿qué es el ozono? Hay tres tipos de oxígeno, O,
O2 y O3. El O2 es el que nosotros estamos respirando. El O es cuando se produce, cuando usted produce la hidrólisis del agua y se produce O, el oxígeno atómico inmediatamente se combina y produce O2. Y el O3 es el ozono. Ustedes lo han respirado. Cuando están al lado de una fotocopiadora sienten ese olor como punzante, ese ozono, porque ahí hay alto voltaje. Fíjense algo curioso, el ozono en la troposfera, de 0 a 15 kilómetros de altura, es un contaminante. Pero de 15 a 50 kilómetros de altura es un filtro y protege la atmósfera. Por eso les digo, son temas que tienen su complejidad. Entonces no es lo mismo los ozonos troposféricos que los ozonos estratosféricos. Pero estábamos con los clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos, cuando tú lo emites, suben, llegan a la estratosfera, se rompen por la misma radiación ultravioleta del sol y queda el cloro libre. El cloro es el que acaba con todo el ozono. ¿Y qué pasa? También los clorofluorocarbonos son poderosos gases de efecto invernadero. Entonces, por eso es que viene la confusión. Porque afecta la capa de ozono, pero también afectaba el cambio climático. Y por ahí, eso también crea confusión. El halón no, el halón nada más afecta la capa de ozono. Y los hidrofluorocarbonos, que es una alternativa a los clorofluorocarbonos, o sea, clorofluorocarbonos, le quitamos el cloro, le metemos hidrógeno. Tenemos hidrofluorocarbonos. No afecta la capa de ozono, pero es un poderoso gas de efecto invernadero. Entonces, una alternativa para la capa de ozono resuelve el problema de la capa de ozono, pero produce calentamiento global. O sea, tiene su complejidad. Ahora tú me hiciste otra pregunta, la segunda. El lago Enriquillo. El lago Enriquillo. Y el aumento del... El aumento del caudal. Daniel va a responder. Sí, yo trabajé mucho en el lago y el tema de cambio climático en esa zona. La hipótesis más validada en este momento es que la crecida del lago, que me imagino que todos más o menos han escuchado, el lago desde el año 2004 empezó a crecer de manera paulatina, pero moderada, y a partir del 2007 de una manera acelerada. Y en un periodo de más o menos 8 años, el lago duplicó su tamaño. Y ya era el lago más grande de las Antillas cuando empezó. Y esto ha producido varias investigaciones, conjeturas, incluso aquí vino hasta la NASA aquí a investigar qué estaba pasando. Y se fueron como llegaron, sin idea. En serio, la NASA vino aquí, pregúntenle qué averiguaron. Se fueron así mismito como llegaron. Es un fenómeno bastante, se sabe, no es la primera vez que el lago hace esto, o sea, incluso si uno va a varias comunidades, uno conoce gente. Yo tengo una amiga, de hecho, que su tatarabuelo se suicidó hace 100 años, porque el lago le comió la tierra en ese entonces. Entonces, que no es la primera vez que el lago, lo que se cree es que el lago nunca había crecido tanto. Lamentablemente nuestros estudios no son suficientes. Sin embargo, y aquí sí, la hipótesis de cambio climático es bastante plausible, sobre todo INTEC, que es la universidad que más, y la UAS, son las dos universidades que más han estudiado el tema. INTEC es la que tiene estudios más recientes, y lo ha hecho también con la Universidad de Estados Unidos. Y la teoría más fuerte del cambio climático, ¿y cuál es la evidencia? Del año 2007 y 2009, que ustedes recuerdan que aquí entraron varias tormentas consecutivamente. En esos 2 años, más o menos, un poquito menos, cayó más agua en la zona del lago Enriquillo que el promedio de lo que cae durante una década. Y ese tipo de fenómenos extremos, es decir, en donde se concentra un nivel de pluviometría en un periodo tan corto que normalmente sucede en un periodo mucho más largo, ese es el tipo de fenómenos que se esperan suceda por el cambio climático. Y eso se explica en parte con un calentamiento del mar mayor que produce ese tipo de alteraciones. Y eso pasó en esa zona. Por lo tanto, ustedes saben que el lago Enriquillo es una olla, o sea, literalmente está debajo del nivel del mar. Y hasta por aritmética pura, esa cantidad de agua era imposible que se evaporara en un periodo tan corto. Por lo tanto, esa agua se ha quedado ahí. El lago, por lo menos cuando yo fui al colegio, a mí me enseñaron que el lago, el agua, el nivel de salinidad del lago, ¿ustedes recuerdan cuál es? Hipersalino, ¿verdad? Bueno, hay que corregir eso en el libro de texto. En este momento, el agua del lago Enriquillo, el nivel de salinidad está por debajo del nivel del mar. Lo que quiere decir que le está entrando agua dulce.
Esto es un tema muy complejo, pero sin embargo sí se puede quedar con la idea de que la teoría más posible es que es cambio climático, pero no solo, y aquí es importante mencionar, que el cambio climático tiende a empeorar condiciones naturales que ya existen. No se puede decir. Es decir, sabemos que la fluctuación del lago existe de manera natural. De hecho, si ustedes recuerdan, en el año 2000, apenas 4 años antes, el miedo era el contrario. El lago se estaba secando. Y eso hizo, y la crisis humana empezó porque muchos comunitarios empezaron a mudarse y a vivir en la zona que el lago había dejado abandonado. El lago lo que ha hecho es recobrar parte de su territorio y llevarse mucho más terreno que no solía, hasta donde no solía llegar. Y también, como ustedes saben, alguna respuesta del gobierno ha sido en parte que se tuvo que movilizar una comunidad completa que fue Boca de Cachón. Boca de Cachón es una comunidad cerca de Jimaní que ya el lago lo tenía literalmente, el lago estaba a 2 metros de la mayoría de las casas y se tuvo que movilizar la comunidad completa. Esas son soluciones radicales. Pero ya en República Dominicana, solamente para dejar evidencia de que ya nuestro país está teniendo que tomar soluciones radicales para el cambio climático, como es movilizar una comunidad completa. Y lo que nos llama es el término adaptación. O sea, esto es lo que se llama en la jerga de cambio climático, adaptación es ante el hecho de que existe el cambio climático y de que, por lo visto, y como China y otros países no tienen tanta prisa en solucionarlo, tenemos que ser proactivos y no esperar, y sabiendo que no se va a resolver de un día para otro, tenemos nosotros entonces que estar preparados. O sea, ese es uno de los mensajes que nosotros como dominicanos tenemos que tener, y es que el cambio climático va a llegar incluso, aunque de milagro hoy se detuviera a cero todas las emisiones, el cambio climático, el clima tiene unos periodos, los hombres son muy complejos y tienen periodos largos. Quiere decir que las emisiones que se emitieron quizás hace 5 o 10 años, posiblemente sea dentro de 5 años que empecemos a ver los efectos. Eso es casi imposible de medir, pero son periodos largos. Por lo tanto, vamos a tener más cambio climático, aunque suceda el milagro de que se detenga las emisiones. Por lo tanto, estamos llamados a ser más precavidos. Un gran reto para la cultura de nuestro país, que no estamos tan acostumbrados a planificar. Sin embargo, tendremos que hacerlo cada vez más. Y esto, el mensaje no es tomarlo de manera apocalíptica, sino bueno, es un hecho. O sea, es decir, no hay... esto hay que tomarlo sin sentimentalismo, sino es un hecho. O sea, tenemos que prepararnos y tenemos que hacer más estudios, tenemos que, sobre todo para los sectores más sensibles, y tenemos que hacerlo. Y así podremos avanzar. Gracias. No quiero irme de aquí sin que me den algunas recomendaciones sobre yo como individuo allá. Es una excelente pregunta. En mi residencial. ¿Cómo puedo yo contribuir este simple individuo a reducir las emisiones de gases invernaderos? Y si vale la pena que este simple individuo, viendo que el 80% de los países desarrollados afectan el mundo, si vale la pena que cada uno de nosotros realmente hagamos algo. Vamos a empezar leyendo el eje 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde invita a que República Dominicana se convierta en 2030 en una sociedad de producción y de consumo, y ahí va la parte individual, que sea sostenible con el tema ambiental, pero también que se adapte al cambio climático. Entonces vamos a empezar por sustituir las bombillas, apagar los bombillos, enducharnos en pareja o en menos tiempo, a propósito de San Valentín, ¿verdad? Organizar las rutas, si vamos... Subrayen esa idea, por favor. Claro. Organizar las rutas de transporte, si habemos 2 personas, 3 en una misma oficina y tenemos que ir a dar una charla al Banco Central, como en efecto hicimos, venimos los 3 juntos o los 4 juntos. Entonces la idea es ir reduciendo el consumo de cualquiera que sean los recursos que estemos aprovechando, utilizando en nuestra casa, en nuestros lugares de trabajo y también, ¿qué dice Moisés?
usar chacabana para que así el aire acondicionado no tenga que estar en 16 Eso va a ser un problema aquí en el Banco Central. Entonces, la invitación es a la conciencia, a pasar el mensaje a sus parejas, a su familia, a sus amigos, a principalmente reducir el consumo y sobre todo a irnos empoderando de esta información. Esto no son acciones que únicamente tienen que ser a nivel estatal, sino que, como usted muy bien dijo, pueden empezar por nosotros. Desde un punto de vista práctico y realista, ¿cuál es la fuente de energía que más posibilidades tiene de reemplazar los hidrocarburos y el esquisto? Tú ves el problema de nosotros. Mira, vamos con la planta de carbón. Es que es una tecnología conocida. ¿Tú me entiendes? O sea, todavía desafortunadamente vamos a tener que depender por un tiempo de los combustibles fósiles. Hay otra alternativa, energía nuclear, pero entonces hay otro problema. La energía nuclear no afecta el cambio climático porque no emite gases de efecto invernadero. Por entonces hay unos residuos nucleares radioactivos que duran nada más 100.000 años. Entonces, volvemos a lo mismo. Una tecnología destruye un problema y otro. No te puedo hablar de la solar y los vientos porque suena muy bonito y los ambientalistas les encanta eso, los verdes. Pero cuando no hay brisa, ¿qué tú haces? Y cuando no hay sol de noche, ¿tú me entiendes? ¿Cuánta batería tú vas a tener que usar? Entonces viene la contaminación por plomo, cualquier otro lío. O sea, no es simple. La solución no es simple. Es una mezcla de toda la tecnología y nos moviendo poco a poco. Una posible solución sería, por ejemplo, el hidrógeno. Ahora que lo estoy pensando aquí. O sea, tú usas paneles solares, produce la hidrólisis del agua, saca hidrógeno y el hidrógeno lo utiliza para hacer todo lo que tú quieras. Pero eso, ya le digo, dicho al hecho, hay un gran trecho. O sea, no es tan simple, pero sí se puede reducir. O sea, nosotros lo estamos haciendo una mezcla, hay eólico, hay solar, moverse del carbón después a gas natural. Lo que pasa es que el carbón ahora mismo es muy barato. O sea, y ya les digo, el problema de nosotros es podemos poner todo el carbón y ni se entera el mundo. O sea, el problema de nosotros es tener electricidad barata. ¿Estamos claros? O sea, hay que ser prácticos y los políticos son prácticos. Sí, pero para eso hay que tener mucha electricidad. Miren a Puerto Rico nada más. Pues Puerto Rico se basa en combustible fósil. Espero haber satisfecho la pregunta. Señores, un fuerte aplauso para Moisés Álvarez, Yomaira Martinón, Daniel Abreu y Odalín Marte. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esos conocimientos. Buenas tardes.